Ok, este es el tema que vamos a dar. Infarto agudo del miocardio sin elevación del CT. OR, mi R2, Aquetzali, Oñerete, y yo R1, Nancy Karen. Para abordar el tema, vamos a ver estos siguientes temas. Es definición al síndrome coronario agudo sin elevación del CT, epidemiología y factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Y vamos a iniciar con el día de sin elevación del CT. Para empezar, vamos con la definición, que el infarto agudo del miocardio se define como la necrosis del gangliocyto en un contexto clínico consistente con isquemia miocárdica aguda. Dentro de los infartos vamos a tener, bueno, más bien dentro del síndrome isquémico, vamos a tener el infarto con elevación del ST, sin elevación del ST y la angina inestable. Vamos a iniciar con la definición, epidemiología, factores de riesgo y fisiopatología. Ok, vamos a empezar con los criterios para un infarto del miocardio, que son los síntomas de isquemia miocárdica, como los que ya habíamos mencionado, que es el dolor precordial, que se irradia hacia el brazo, hacia mandíbula, y los nuevos cambios indicativos de isquemia en el electrocardiograma, que vamos a ver más adelante. Aparición de ondas Q, que ese ya es en el infarto con elevación. Evidencia por imagen de pérdida de miocardio, viable o una nueva anomalía regional en la modalidad de la pared coherente en el patrón de biología isquémica. Ahorita les voy a enseñar cómo una esquemita. Detección de un trombo coronario mediante alfografía o autopsia, que igual se va a ir viendo un poco más adelante. Vamos a tener diferentes tipos de infarto, ¿no? Son 5. El tipo 1, que vamos a ver como la ruptura de la ulceración, de una erosión o disección de la placa aterosclerótica. Ahorita igual les voy a explicar más o menos cómo se va a ver esto. Desbalance isquémico, desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica del oxígeno. Muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, que es la muerte súbita. Aquí, como tal, no vamos a saber en el momento qué tipo de, qué fue lo que lo causó hasta que haya ya como una autopsia. Tipo 4, que se va a dividir en A y B, y ahí vamos a ver si es intervención coronaria percutánea o trombosis del estén. Y la tipo 5, que va a ser una cirugía con revascularización miocárdica. Como tal, esta cirugía sí nos pueden ocasionar algún infarto. Ok, ahora la definición como tal del infarto sin elevación del ST se manifiesta como depresión persistente o transitoria del segmento ST, intervención de las ondas T planas, o pseudonormalización de las ondas T, o incluso electrocardiograma normal. Para que nosotros podamos diferenciar el infarto sin elevación del ST de una angina, vamos a tener presencia de troponinas. Si no hay troponinas, es una angina. Si ya encontramos troponinas, ahí ya podemos decir que es un infarto sin elevación del ST. ¿A qué te refieres con pseudonormalización de las ondas T? Sí, o sea, en el electrocardiograma no se, o sea, se pueden ver normales, o sea, podrían verse normales. Entonces, a eso es a lo que me refiero. De todos modos, está que lo va como más adelante. Ok. ¿Estás de acuerdo con usted o quieres ampliar? Digo, ¿quieres ampliar esto? Sí me iba a llamar así, pero bueno, ahorita voy a buscar unos esquemas referente a eso y referente también a lo que comentaba el doctor de los tiempos en los que va a ocurrir cada cosa. ¿Pero qué es pseudonormalización? Que es como una... Lo que pasa, Doc, es que cuando hay un infarto sin elevación, cuando es tipo 2, por desequilibrio en la demanda y del aporte, hay una inversión de onda T. Pero cuando esto se recupera, o cuando ya le damos sangre o le damos oxígeno,
la onda T se normaliza. A eso se llama término de pseudo-normalización. ¿Vale? Pseudo-normalización es que sí tuvo cambios, tipos de isquemia, pero regresaron normal en el momento en el que tú lo ves, ya lo encuentras como otra vez normal. Ok, en cuanto a epidemiología, la incidencia anual es de 13.000 habitantes, pero va variando en países. La OMS indica que la principal causa de muerte en Latinoamérica es la enfermedad cardiovascular. Y en Estados Unidos la tasa de incidencia con elevación del ST ha ido disminuyendo. Sin en cambio, la... Ya te llevaba. A ver, abre la boca. Perdón, siga. Al contrario que el infarto sin elevación del ST van aumentando. Esto va dependiendo con mucho de los cambios de estilo de vida. ¿Sí? Ok. En cuanto a los factores de riesgo, hay un estudio que se llama INHERT, que es representativo porque hay como varios países del mundo donde utilizaron aproximadamente 15.000 casos controles y más o menos, bueno, son 15.000 controles y aproximadamente el mismo número de controles, y los otros son perdón, y 52 países en salas de cardiología, y todos fueron en 52 países de salas de cardiología. Este estudio como tal pero hace hace revisión de los pacientes que tienen el hábito de fumar, diabetes, hipertensión, apolipoproteína, y en el cual hicieron como comparación entre todos estos factores de riesgo y factores protectores, como el ejercicio y el estado de alimentación saludable. También pusieron al alcoholismo. Dentro de estos, los únicos que salieron, los más significativos, fueron el tabaquismo, la diabetes, hipertensión, la obesidad, y el alcoholismo no salió como representativo, tuvo una P de 0.03 y los otros tuvieron una P de menos de 0.001. Dentro de estos, el principal fue el tabaquismo, y ya después le siguieron diabetes, hipertensión, la obesidad. También hicieron como una comparación entre obesidad por índice de masa corporal y otra por perímetro abdominal. En esto encontraron que la obesidad por índice de masa corporal no era tan significativa como la obesidad donde se mide el perímetro abdominal. Muy bien. Sí. ¿Ves? Déjame interrumpirte un momento ahí. Como decía la doctora, hay básicamente 4 factores de mayor asociación de riesgo. Tristemente no se publicó nunca un estudio que se hizo en México, donde encontraron un quinto estudio y un quinto factor de riesgo de mayor asociación. Se hizo específicamente en la Ciudad de México. Es 3, sí, pero no creo que tengan la más remota idea. No. Porque realmente es sorprendente, pero ¿cuál? Específicamente, ¿cuál ocupación? No, ser taxista en la Ciudad de México. 7 de cada 10 implantados son taxistas en la Ciudad de México. Sí. No se publicó tristemente, pero Están los Ubers. participaron varios. Vale, sigue la doctora. Vamos a hablar un poquito de la patología. Vamos a tener que es un proceso inflamatorio que va a expresar cambios en
Y ya se con la placa, este tejido se va a hacer vulnerable. Va a haber un adelgazamiento de la capa fibrosa en la placa y un aumento de la entrada de líquidos hacia el centro de la placa. Esto va a hacer que la placa se expanda y con la estimulación aumentada de la angiogénesis se va a volver vulnerable. También nos menciona que estas placas van a ser vulnerables cuando hay turbulencia, y la turbulencia se puede generar donde hay como bifurcaciones o donde hay como, pues sí, como nuevas generaciones de vasos. Bueno, la disminución en la biodisponibilidad de vasodilatadores antiaterogénicos, representada por el óxido nítrico, va a favorecer la vasoconstricción y, bueno, vasoconstrictores, a favor de los vasoconstrictores, perdón, y dentro de eso está la proteína 2. Va a facilitar la permeabilidad endotelial de los líquidos. Acá otra vez está como diciendo que vamos a ayudar a que entren los líquidos al endotelio y va a inflamar. Y después de eso ya va a haber una lisis de la matriz extracelular, ahorita les explico cómo, y va a haber una activación plaquetaria y trombogénesis. Son como varios pasitos. La trombosis aguda inducida por rotura o erosión de la placa coronaria, aterosclerótico o sin vasoconstricción, va a hacer que haya una reducción brusca y crítica del flujo sanguíneo coronario. Eso va a hacer que nos dé toda esta sintomatología del dolor, ¿no? Toda esta vasoconstricción por disminución de oxígeno y por todas estas sustancias que lo estimulan, nos va a dar como todos estos sintomatologías. Ok, ahora sí. Bueno, esto es lo que va a pasar como tal en el vaso, a nivel celular. Va a haber como, esto es el endotelio, y aquí ya va a haber como una disfunción endotelial. Aquí lo que va a pasar es que con la estimulación de estas sustancias, como los mediadores de las plaquetas y las expresión de moléculas de adhesión, van a hacer que esto se vuelva como frágil y por aquí puedan entrar como todos los líquidos, ¿no? Las LDL. Ya que entran aquí, también vamos a tener por acá afuera los monocitos. Los monocitos van a entrar y al entrar se convierten en macrófagos, y estos a su vez, al convertirse en macrófagos, lo que van a hacer es estar absorbiendo los líquidos que entran aquí, y ya que los absorben, se convierten en células esponjosas. Espumosas, perdón. Todas esas células espumosas igual se van a ir como conjuntando y van a ir haciendo como las plaquitas. Pero no solo va a pasar eso, también las células del músculo liso se van a ir como haciéndose otra capa y la van a ir como recubriendo y formando como una capa como más fibrosa. Esto es con la ayuda de eso que les decía, de los mediadores derivados de las plaquetas. Estos mediadores derivados de las plaquetas van a ser el plasminógeno y van a llamar a la plasmina, el factor fisular más el factor 7, y el factor fisular va a tener como un factor 2A y 3B que también van a ayudar a la formación de esta placa. Ya con todos estos mediadores es que se va formando la placa. Y ok, está como más simplificado. Pues aquí tenemos la placa de ateroma. Las LDL se van a entrar aquí al interior y junto con los monocitos que se convierten en macrófagos, ya se convierten en células espumosas y ya nos hacen toda esta triadas.
Ok, también nos menciona que va a haber intervención de las interleucinas, la de interleucina 6, también va a haber un factor de necrosis tumoral, van a estar como todos estos mediadores en ayuda para formar la placa y que el calciforado en general. Bueno, también ya como un poco a nivel macroscópico, podemos ver que se puede ir como formando la placa y se puede ir desprendiendo. Puede quedarse como tal, solo cubriendo un poco, o puede irse también desprendiendo la placa, pero eso ya depende de ello. O sea, eso ya nos va a dar más bien la magnitud del daño tisular, ¿no? Si es una lesión, si es una isquemia o si ya es una necrosis completa. Para que nosotros tengamos un infarto bueno, sin elevación del ST, va a ser un infarto que esté a nivel subendocárdico, porque si ya, bueno, una lesión a nivel subendocárdico, si abarca un poco más de esta parte del corazón, va a ser otro tipo o sea, va a ser otro tipo de trazo electrocardiográfico. Y pues era como lo que les mencionaba, ¿no? El trazo va a depender de la cantidad de tejido que abarque pues sí, el daño tisular, que puede ser como tal la isquemia, la lesión o la necrosis. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra parte de lo que es okay. Bueno, continuando con esto, los temas de lo que es síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, vamos a abordar lo que es primero que nada el diagnóstico. ¿Qué les dice este Goku aquí? ¿Qué tienen en común ellos dos? Que les duele el pecho, ¿no? Entonces, ahora sí, el diagnóstico técnicamente se va a integrar principalmente por dos situaciones o por dos grandes paradigmas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que es el cuadro clínico y los instrumentos diagnósticos. Dentro de lo que son los instrumentos diagnósticos, ahora sí vamos a tomar lo que va a ser el electrocardiograma y las pruebas de laboratorio, o como viene en la guía europea del 2020, los biomarcadores cardíacos. ¿De acuerdo? Bien. Importantísimo, cuadro clínico. ¿Por qué es tan importante el cuadro clínico? Porque cuando nosotros vemos a un paciente en el servicio de urgencias específicamente, estamos abordando a un ser humano que viene quejándose, que viene comentándonos sus signos y sus síntomas. No lo primero que vamos a ver va a ser un electrocardiograma o pruebas de laboratorio. Va a ser a un paciente que va a llegar principalmente a la casa con dolor torácico, el cual principalmente nos va a decir el paciente que es de inicio súbito en reposo y que es prolongado, que es de más de 20 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a tener que este cuadro clínico no solamente se va a localizar en lo que es el precordio, en el pecho, a nivel retroesternal. El paciente nos va a estar diciendo que se va hacia otro lado, y ahí es donde debemos estar muy alertas nosotros en el triage, principalmente ustedes R1 que están ahí, ya que el paciente puede referir que el dolor se va hacia el epigastrio o que ahí está. Y esto depende de las características también del paciente. Si es un paciente con muy alta tolerancia al dolor, puede irse directamente también a lo que son los brazos, a la espalda, al cuello y o a la mandíbula, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar al pendiente de la irradiación. Sin embargo, no caer en la paranoia. No todos los pacientes que vengan por dolor en el epigastrio van a hacer un infarto, ¿ok? ¿Podemos tener una presentación atípica en los pacientes? Sí, que era lo que comentábamos. Son cuadros clínicos que en la mayor parte de las ocasiones se encuentran
con disnea, con sudoración profusa, con debilidad extrema o incluso alguna de estas sintomatologías sin presencia de ningún tipo de dolor. El paciente no presenta dolor, pero sí puede llegar a presentar estos otros síntomas. ¿Hay otro clic? ¿Y quiénes son estos pacientes? Los que principalmente van a presentar este tipo de cuadros clínicos, como ya lo comentábamos, son las mujeres, los ancianos, los diabéticos, pacientes que también se comenta ya en la guía con demencias o bien con enfermedad renal crónica. Y como último, de la anterior diapositiva, vamos a calcular lo que se llaman los índices de riesgo. Este lo borramos más adelante. Esta imagen me pareció muy dinámica porque nos va a representar hacia los lugares que principalmente se va el dolor. Y sin embargo, no todas las veces va a ser un dolor de origen isquémico cardíaco. Es decir, sí es cierto, a nivel retroexternal lo primero que tenemos que pensar es en una isquemia miocárdica, pero puede ser otra cosa, puede ser dolor esofágico, dolor pericárdico, disfunción aórtica, cosas más graves. En cuanto al hombro, igual, primera sospecha diagnóstica, un infarto, sin embargo puede ser también pericarditis, derrame pleural, lesión cervical, etc. Esto obviamente se lo voy a pasar, sin embargo, es para que ustedes se den cuenta que no hay que caer en la paranoia. Sí puede ser una isquemia miocárdica, sin embargo, también puede ser otra de las muchas patologías que presentan nuestros pacientes. Y bueno, este es el algoritmo principal que nos muestra la guía europea del año 2020. Me pareció muy bonita y dinámica porque es como podemos ir evaluando a los pacientes, ¿de acuerdo? En este caso, se presenta un paciente a triage, se presentan síntomas y signos vitales, en este caso, en el primer caso, normales, por así decirlo, pero llega con dolor precordial. Entonces, como bien comentaban hace un momento, la guía nos dice que en los primeros 10 minutos en que el paciente ingresa a nuestro hospital hay que tomar un electrocardiograma si se está quejando de dolor precordial. Si el electro es normal, hay que tomar concentración de troponinas. Y si son negativas, se descarta por completo el infarto a miocardio. ¿De acuerdo? En la segunda situación, tenemos un paciente que llega nuevamente con dolor precordial. El color rojo nos va a orientar hacia toda la extensión que este dolor está presentando. Tomamos un electrocardiograma en estos 10 primeros minutos y encontramos lo que es una depresión del segmento ST leve. Hay que tomar troponinas cardíacas, ¿de acuerdo? Y dependiendo de eso va a ser nuestra actitud terapéutica, ¿ok? ¿Se ingresa o no se ingresa? Se sigue estudiando, se hacen las curvas de enzimas cardíacas que solemos hacer. Como pueden ver, todo tiene un porqué. No tomamos enzimas cardíacas cada cierto tiempo porque nos gusta estar funcionando al paciente o molestar a los R1, por ejemplo, ¿no? A ver, pues, esta vez es necesario. Tómale un electro y encima, por favor. En este caso, referente a lo que comenta Tetzali, de que, bueno, pues la depresión, ¿no? Del segmento ST, y menciona ella que depresión leve. Ahí, leve de cuánto lo podemos entender. De 5.05 milímetros. A partir de 0.05, Ah, sí. ¿hasta cuánto? Hasta 1.5. Sí, hasta 1.5, sí, ¿no? No, es que, o sea, es lo que no entendí. O sea, porque ahorita, o sea, tú lo vas comentando acorde al tipo de sintomatología que está presentando el paciente, ¿no? Sí. Y dices que tiene dolor en la región, o bueno, trastornada, Claro. es lo que te entendí, ¿no? Hasta ahí. Hay una depresión del segmento ST, entendiste, leve. ¿Leve de cuánto? O sea, ¿de cuánto vamos a considerar leve? ¿A partir de cuánto? ¿Hasta cuánto? Es lo que no sé. O sea, por ejemplo, si tenemos un paciente y tomamos el electro y lo medimos y presenta una depresión de 0.05, que es lo limítrofe, ahí ya tenemos que considerar una depresión leve. Y tomamos troponina. De todas formas, vamos a ahondar un poquito más en el electro más adelante. Pero al final cualquier tipo de depresión o cualquier nivel de depresión la tendrías forzosamente que tomar troponinas, porque pues es indicativo de un cambio electrocardiográfico, y si es acompañado de datos clínicos, pues sí cobra mayor significancia y se tendrá que corroborar con el estudio. Sin importar la edad. En cuanto al desnivel,
No es lo mismo que tenga un paciente de 45, 60 o de 70. Sí, Ujú. Sí, porque es un cambio en el electro, a final de cuentas, eso no es normal. Ahí sí, por ejemplo, y eso sería mi duda, Doc, si te da pacientes crónicos con una cardiopatía crónica con cambios ya marcados, o sea, tendrían que tomar como base el electro de base, ¿no? si es que lo tiene. Si es que se tuviera, pero Es el mismo fenómeno que el doctor de rama izquierda. Si es que lo tienes, puedes comparar si es una aparición del nodo. El electro igual, el mismo desnivel, si es un electro del nodo, sí tiene, pero no siempre te llegan con su electro. No tenía este. ujú, entonces, para fines prácticos, o sea, todo cambio que nosotros veamos, si no tenemos documentado previamente que sea crónico, pues es sugestivo de. Y bueno, ya que tomamos las troponinas, de acuerdo a eso, como comentaba, va a ser nuestra actitud terapéutica y bueno, puede haber situaciones en las que la sospecha es muy alta. En este caso, pues ya nos fuimos al extremo, el paciente está en paro, ¿no? Entonces, ya la actitud terapéutica será otra. Y bueno, ahora pasamos a lo que son precisamente los auxiliares diagnósticos. El principal y el que tenemos más a la mano es el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Este es el principal instrumento diagnóstico para la evaluación de todos los pacientes que nosotros recibamos en nuestro hospital o en nuestra unidad hospitalaria en la que estemos, y el cual hay que tomar dentro de los primeros 10 minutos de la llegada del paciente, que se esté recibiendo por el hospital. Como mencionaba previamente, hasta en un 30% de los pacientes se presentará sin alteraciones en el electrocardiograma. Sin embargo, esto no descarta que el paciente esté presentando un síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Para esto, también sería importante que ustedes tomen en cuenta que hay que tomar derivaciones adicionales. Por ejemplo, Frank, ¿cuáles serían las derivaciones adicionales que tú conoces? Señor, yo tomé la derecha, que es de 8. ¿Seguro que esas son las derechas? Izquierdas. A ver, Eli. Son posteriores. Las derechas son cuando se pone el inhibidor de la misma forma, pero de 3, 4 y 5 se pone del lado derecho. Exactamente, que no surja esa confusión, ¿de acuerdo? Ok, aclaremos el nivel de los musulmanes de la misma. Se ponen al Al revés. revés, bueno, sí. De 2 se convierte en de 1 y de 1 se Perdón, exacto. Así. Sí, ok, entonces que no surja esa confusión. Hay que tomar derivaciones adicionales, las derechas y las posteriores, ¿de acuerdo? Y las posteriores son las que van a ser de 7 a 20. Veamos más cruel. Ese es como para el 3. Círculo torácico que incluye derechas y posteriores. ¿Y cuáles más? Nos puede decir que no ha rotado en el grupo. No, sí. Entonces, más. Derechas. Ayúdale, doctora, no lo dejemos mucho. Estaba tan deseosa de Son las ¡excelente! Las medranas. Excelente. ¿Esas son las abdominales? ¿Qué? Las abdominales. Las abdominales son las medranas. Así rápido. Las medranas. Vale. ¿Y esas cuándo las usan? El infarto inferior. De hecho, es el infarto ventrículo derecho, ¿no? Cuando tienes un infarto inferior, sospechas en el ventrículo derecho, tienes 3 medranos. Una aquí, una acá. Los dan abajo de las costillas, una derecha, en el medio y una izquierda. Es medrano 1, medrano 2 y medrano 3. Pero se realiza, por ejemplo, primero el electrocardiograma. No. Y posteriormente usas las derivaciones De de hecho, 1. en teoría debes hacer un círculo torácico completo. Entonces, tienen que hacer el electro de 12 derivadas, las posteriores, las derechas y las laterales. Y bueno, ya con todo esto que hemos estado comentando, el electrocardiograma nos orientará a una sospecha diagnóstica. ¿Ok? Ahora viene lo bueno. Cuando se lleva a cabo un síndrome coronario agudo, este es ordenado, no como nosotros.
sigue un proceso, ¿de acuerdo? Y este proceso va a tomar en cuenta 3 procesos a nivel del miocardio. El primero es la isquemia. La isquemia es la reducción del aporte de oxígeno del miocardio antes o menos de 20 minutos, que era lo que estábamos comentando hace rato, ¿de acuerdo? Este tipo de lesiones, la isquemia, es reversible, ¿de acuerdo? En este caso, y vamos a observar lo que son las alteraciones en la onda T. Esta puede ser de 2 tipos, puede ser subendocárdica o puede ser subepicardia, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una isquemia subepicárdica, cuando nosotros tenemos lo que es isquemia, vamos a encontrar ya sea que la T se va para abajo o se va para arriba, ¿no? En este caso, tenemos que la T se vuelve negativa, es simétrica. ¿Por qué va a pasar esto? Esto ya es meterme en problemas, pero no. ¿Saben qué es esto? O sea, ¿alguien se acuerda qué es esta cosita de acá? ¿Es? A ver, Dianita, ¿sabes qué es esto? No, la gráfica. Esta gráfica, ¿qué es? El ciclo cardíaco. ¿Cuántas fases tiene el ciclo cardíaco? No, bueno, dale con una carita. Sí, no es ciclo cardíaco. Bueno, no es ciclo cardíaco, No, es potencial de cardíaco. ¿Cuántas fases tiene? De la célula Exacto, 4. Así es. Tiene 4 fases igualmente. La primera, esta parte que vamos a ver aquí aplanadita va a ser la fase. ¿Seguro? ¿Cómo? A ver, otra vez. Esta porción del potencial de acción miocárdico, ¿qué fase es? Eso. ¿Seguro? No. Es la fase 4. Así es. La que está aplanada, no la raya que sube. Ok. Toda la imagen. Sí. Pero la siguiente, ¿cuál es? La fase 0. Ahora sí. La que sigue, la del descenso rápido, ¿cuál es? La fase 1, luego la fase 2. Sería la de La meseta. Exactamente. Entonces, de acuerdo al potencial de acción miocárdico, es como se vaya cómo se va a, digamos, a alterar lo que va a ser nuestras ondas en el electrocardiograma, ya que en esta porción, digamos acá, es donde se va ubicando lo que es la onda T, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una isquemia superpicárdica? El potencial de acción se prolonga, se alarga, y por lo tanto, la onda T que caía aquí, normal, así, ahí está, ya se entendió. Fase 0, digo, fase 4, perdón. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, y otra vez, fase 4, ¿ok? El electrocardiograma, la onda T se encuentra aquí, ¿ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro potencial de acción, bueno, aquí estamos, como que se ensanche, hace esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer la onda T, en este caso, es que va a hacer esta cuestión. ¿Ok? Es por esa razón, digamos, como el potencial es como... No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Se prolonga el potencial. Si pueden notar aquí, en este esquemita, el potencial de acción subendocárdico es más corto que el subepicárdico, ¿ok? Y por esa razón es que la onda T está yendo con una carga negativa por delante, porque se está prolongando el potencial de acción, se está alargando lo que es la fase 3 y la fase 4. Por eso es que se hace negativa la onda T. Eso tiene que ver con el fenómeno de entrada de calcio, porque recuerden que cuando hay isquemia,
lo que hace la célula es llenarse de calcio intracelular. Al llenarse de calcio intracelular, lo que pasa es eso, se retarda el tiempo de repolarización. Recordemos que la fase que utiliza energía, la que gasta energía, la que utiliza oxígeno, es la repolarización, la diástole, ¿sale? Entonces, al ser la diástole la fase que gasta energía, es la fase que se ve afectada durante la isquemia. Entonces, durante la privación de oxígeno, la célula, el miocito, se llena de calcio y eso hace que la fase 3 y la fase 4 se alarguen en tiempo, ¿sale? Porque le va a costar más tiempo a la célula sacar el calcio intracelular. Y eso pues va a ser y eso va a darnos la mayor parte de los cambios electrocardiográficos. Los cambios en la onda T tienen que ver con eso también, pero además de todo, de los vectores de isquemia que se forman, ¿sale? Entonces, recordemos que normalmente el endocardio se repolariza de endo a epi, ¿sale? Y da un vector positivo, da un vector que se aleja, pero al ser un vector de repolarización, ese se inscribe como una onda positiva en el electrocardiograma, a diferencia de los de despolarización. Cuando hay una isquemia, este vector cambia de dirección. Por eso es que vemos una onda T negativa también, ¿vale? No se ve positiva, se ve negativa, y cuando la vemos positiva, se ve acuminada, ¿sale? Se ve de una onda T alta, de casi del tamaño del QRS o de la onda R, y que además está aumentada en tiempo, y que además es asimétrica, perdón, ¿no? En este caso, la rama que sea de ramas asimétricas, te hace referencia que es isquémica, a diferencia de la de hipercalemia, que es simétrica. Entonces, recordar que en una isquemia subepicárdica siempre la onda T será negativa, ¿de acuerdo? Por el contrario, en la isquemia subendocárdica, la onda T va a ser picuda, alta y positiva, ¿ok? En este caso no se va a invertir el sentido del proceso de repolarización ventricular, va a aumentar la duración, y en este caso vamos a observar también lo que va a ser una prolongación del intervalo T. Y aquí, como estábamos comentando previamente, el potencial de acción se va a ver aumentado en lo que igual en la fase 2, ahí es donde vamos a encontrar que va a hacer que se haga toda la onda, ¿de acuerdo? Ahora vamos con lo que es la lesión. La lesión nos habla de la coexistencia en el tiempo del déficit de oxígeno, es decir, este va a ser un déficit de oxígeno mayor a 20 minutos. En gran parte de los casos va a ser reversible o podrá ser reversible, y en este caso vamos a observar lo que van a ser cambios en el segmento ST, ¿de acuerdo? La lesión puede ser también subepicárdica o subendocárdica, ¿ok? Y bueno, la lesión subepicárdica va a ser una oclusión total de la arteria, es una lesión transmural, como pueden ver aquí, y eso es el signo de un infarto agudo con elevación del segmento ST. Entonces, ahí es donde vamos a ver la elevación del segmento ST. Este tema lo vamos a ver más adelante. Cuando Julio diga. Cuando Julio decide. En este caso, nosotros estamos más que nada enfocados en la lesión subendocárdica. Aquí hay que darse cuenta de algo que es importante. Esta es una oclusión parcial. De acuerdo a la fisiopatología, es la que ya comentó Nancy, sin embargo, hay que darse cuenta de cuál es la diferencia entre la lesión subepicárdica y la subendocárdica. En la subendocárdica es una oclusión parcial de la arteria. Esto es importante y recuerden. En este caso, pues solo vamos a tener una porción del miocardio afectado a nivel del endocardio, y bueno, esto es lo que nos hablará de un cita con elevación del segmento, sin elevación, perdón, del segmento ST. Ya es lo que estamos viendo. Y como comentábamos previamente, puede ser con un infradesnivel, puede ser sin el infradesnivel, ¿de acuerdo? Pero este es básicamente lo que nos habla de el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento. No es necesario
y no estoy diciendo que tenga que haber un infradecibel, eso que quede claro, ¿de acuerdo? Simplemente eso es, digamos, es didáctico para fines prácticos, ¿ok? Y por último, hablaremos de lo que es la necrosis. Esto nos habla de una persistencia de más de 2 horas de déficit de oxígeno en el miocardio. Esta lesión ya es irreversible y en ella encontraremos lo que son las llamadas ondas Q patológicas. Y bueno, aquí llevamos lo que es el tiempo de evolución en lo que es el síndrome coronario agudo. Iniciamos con un electrocardiograma de inicio normal. Sin embargo, después de que hay una oclusión parcial, en este caso en el que estamos hablando nosotros, de la arteria que está irrigando la porción del miocardio, del subendocardio, de 2 a 5 minutos vamos a encontrar ya alteraciones, así como pueden ver, ya se está evidenciando la elevación de la onda T, ¿de acuerdo? Podemos encontrar una onda T más amplia, simétrica, de base mayor y puntiaguda en este caso, ¿okay? La onda T también, después de esto, van a pasar de 5 a 7 minutos, que es en donde ya podemos observar lo que nos comentaba Juan Pablo, la elevación del punto J, ¿ok? Esa es la que ya se va a observar aquí. ¿Ok? Y podemos hablar de lo que es una onda T en alas de gaviota, como cuando éramos kids dibujábamos la gaviota así, aquí se ve la onda T. ¿Ok? Después de 7 minutos a 20 minutos, como pueden observar aquí, ya es más marcada la elevación del punto J y podemos, en este caso, iba en la misma línea eléctrica, en este caso ya es convexa, lo que es la comunicación entre la S y la T, ¿de acuerdo? Ya podemos observar aún más marcadas lo que son las alas de la gaviota. Ya pasaron los 20 minutos y ya es cuando nuestro infarto va a definir, bueno, nuestro síndrome coronario agudo, perdón, va a definir, en este caso, para fines didácticos, les presento la imagen de una lesión subepicárdica con una elevación del 670, pero es para que ustedes comprendan que ya pasaron los 20 minutos y ahí es cuando ya se transforma en lesión. Y por último, cuando ya el miocardio murió, tristemente, murió el miocardio, tenemos una necrosis después de las 2 horas, ya podemos encontrar, en este caso de partir didácticos igual, pero de 3 meses de la fase aguda, podemos observar lo que son las ondas Q patológicas, ¿de acuerdo? Necrosis, isquemia, Q taquicárdica, y bueno, aquí podemos observar la onda Q profunda. Esta nos va a hablar, obviamente no todo el tiempo va a ser así, pero eso es para fines didácticos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiene que una onda Q para Pues es que desde el hecho en que tú ya estás viendo la onda Q, no, pero No, pero la onda Q no necesariamente se consiente. Existe un fenómeno que se llama recuperación de vectores. Muchos pacientes que duran años, pero importante, después desaparece la Q. Son electrodos totalmente normales, con antecedentes que fueron sometidos a angiografía y los dibujos finales y los electros tenían toda la secuencia electrocardiográfica y 1 o 2 años después encuentran totalmente normales. Recuperación de vectores. no, pero sí hay unos criterios para decir que es una onda Q patológica, ¿no? Sí, sobre todo a los que van a dar el tema de conjugación. Ok. Sí los hay, de voltaje y de duración. Sí. y bueno, nuevamente nada más para recordar cómo es la isquemia, la lesión y la necrosis. ¿De acuerdo? En la guía europea nos mencionan, como platicábamos hace rato, existe algo que se llama los criterios de Garbosa, que lo comentarán en lo que se supone elevación del CT. Sin embargo, algo que sí llamó la atención es que en el bloqueo de rama derecha hay depresión regularmente de 1 a B y de B5 a B6. Entonces, Arenita, ¿dónde le ves tu infradecibel o no le ves nada? ¿Qué ves?
¿Y ves algún super decibel o nada más de 5? A ver, Vale, sí. A ver, ¿qué poco? Se ve una de niveles de 2, de 3 ya ve. ¿Nada más? Cada espejo en B1, B2 y B3 y B4. Hasta ahí nada más. Es un ¿qué significa el espejo? que la cara, ¿cómo podría decir? La cara septal se puede ver o los cambios se puede ver en la otra cara que está al lado de ella. O sea, septal y anterior. La cara lateral baja con la cara lateral alta. ¿Es eso, no? No. Bueno, pues aquí está la respuesta. Bien decían, D2, D3 y ABF cuenta con mucha densidad, son las flechas rojas, sin embargo también lo podemos observar en B3, B4, B5, B6, y hay un ligero punto de densidad muy ligero en D1 y AB. Ahora, retírense, para que no se aburren. ¿Listo? Toma mis lágrimas. Ok. Bueno, ya llegamos a este punto. Cambios en espejo significa que donde tú tienes un infarto con elevación, en la otra cara, del otro lado del corazón, hay infradesnivel. Es más importante el infarto con supra. Y de hecho, hace diagnóstico de infarto con supra. Y tienes cambios en espejo con infra. No puedes tener un infarto con infra y cambios en espejo con supra. Entonces aquí el espejo es este. No puede haber infarto aquí con espejo aquí. Lo quieras ver como lo quieras ver. Cara anteroseptal y cara inferior si quieres. O cara inferior y cara anteroseptal, como quieras. Pero el espejo es el... ¿no? De hecho, dijiste que un infra puede tener cambios en el espejo con supra. No, de hecho. No me cambie idea. Ay, creo que se salió de cámara. No sé. Se me movió. Dejaste de compartir. Bueno, desde que los doctores tengan necrosis en el bolsito. ¿Cómo dijo? En la próstata. Ya llevan 2 horas ahí, ya a las 2 horas aparecen ondas en las nachas. En la próstata. Que no se quita. Y ya se ve. Deja de compartir. ¿Quién sabe cómo? Ok, entonces, de todas estas, vamos a ver, ¿cuál es correcta? Dale clic dentro. ¿Así? ¿En esa dirección? ¿Ya? ¿O? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el normal? ¿Cuál es el último?
A ver. Carmen, ¿cuál de las dos flechitas es correcta? ¿La rosada o la anaranjada? ¿Cuál de las dos? La naranja. Mire, ¿tú qué opinas? ¿Opinas lo mismo? ¿No opinas lo mismo? ¿Opinas otra cosa? A lo mejor no es parte del mismo electro, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿En la naranja? Está bien, está bien. ¿Tú, Eric? Yo también. ¿Votas por la naranja? ¿Alguien vota algo diferente? ¿La rosa? Movimiento nada. ¿Qué es? Son como las fases, o por el tiempo del infarto, sería como va llevando el este, posteriormente va disminuyendo hasta que desaparece la elevación del Entonces, ¿naranja o rosa? Rosa. Dale. Hagamos el cambio. Era la rosa. Así es, en efecto, es el tiempo de evolución. El premio es no reprobarlo. En efecto, este es el tiempo de evolución del infarto. Como pueden ver, de inicio es normal, este es el evento agudo, insisto, se usa con elevación de 70 para un didáctico. Horas, ya cuando ya empieza la necrosis, ya los días, ya se estableció la necrosis, días después, y por último, podemos observar qué es esto, la patología. Exactamente. ¿Por qué hicimos eso? Frecuentemente se topan ustedes con electros en los que ya ven Q y dicen que es un infarto sin elevación, porque ya no ven la elevación. Pero resulta que cuando ponemos más atención, si tiene una elevación, no se les ocurre pensar que puede tener desde la etapa, desde la tercera figura hasta la quinta, Q con elevación. Hemos visto varios aquí que los catalogan como sin elevación y resulta que cuando analizamos el electro con calma, bien, empezaban como el quinto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia? Que se nos dan muchos infartos con elevación que terminamos catalogando como sin elevación. Este tratamiento es diferente. Y bueno, hemos terminado con el electro, vamos con los biomarcadores, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven los biomarcadores? Que son nuestro segundo instrumento diagnóstico, nos sirven para complementar la evaluación inicial. Como comentábamos, no todos los electros van a salir alterados y nos podemos confundir, como comenta el doctor, en algunas ocasiones se nos va, no somos robots, somos humanos también. Y bueno, lo importante de esto, la guía menciona la troponina de alta especificidad, ¿de acuerdo? La verdad yo me pregunto cuál es la que tenemos aquí. La troponina. ¿Esa? Entonces, esta es la que es útil, ¿de acuerdo? Y esta es la que vamos a hacer, lo que vamos a hablar después. Es importante la evaluación dinámica de las troponinas cardíacas por encima del sano, ¿ok? Es decir, si el paciente no tiene ningún antecedente de haber presentado un infarto previo, de tener un stent, de tener cualquier otro tipo de cosas de este tipo, es importante tomar en cuenta el percentil. ¿Qué otra cosa es importante? Que las troponinas se deben tomar en la primera hora de evaluación del paciente. Llega el triage y lo más, ahora sí que deberíamos como tratar de darle prioridad a este tipo de pacientes, porque a final de cuentas son infartados, y la guía comenta que se tienen que tomar en la primera hora, ¿de acuerdo? Ya sea, vamos, el algoritmo que nos maneja la guía europea nos habla de que el momento cero, para poder hacer la siguiente evaluación, el siguiente paso en nuestra evaluación diagnóstica, es en el momento en que se toman las troponinas. Y por eso es importante que sean dentro de la primera hora en que llega el paciente a nuestra unidad, ya que pueden permanecer elevadas un tiempo variable. Maestro Zamacona, dinos cuál es la troponina ultrasensible que usa el laboratorio de este hospital. La troponina ahí. No sé. Y acabas de tomar foto.
A la troponina no Debes tener la foto. pero juro que no. Ah, sí, pero. Sí, Sí, pero no fue. te vimos, te vimos. Sí, 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 pero no fue. Aquí ¿No también. fuiste conmigo a tomar fotos a... No, no fue. Así de no, yo no tomó fotos. No, a fotos al laboratorio. Fuiste conmigo a tomar fotos a... Ahora nada. No, Pero lo resultó vamos que a no. buscar, no, te lo prometo que no. Eso. Entrado como con 4 o 5 de ustedes, pero que están con los primeros de acuerdo. No, no. Bueno, ¿qué le envié el artículo de Topos? A nadie, güey, a nadie. Y aquí que te lo envié está la foto de las troponinas que están marcados con rojo en la Ah, ya, compadre. el choque. Hasta lo marcaron ustedes Ese es la troponina transmisible que es de las 7 que hay. Porque vamos a ir. Eso es No, pero no es el artículo que te mandó. Te envío la foto también. no, a mí solo me envió la roja, ¿no? Ajá. Estamos aquí. La foto pegada. Todas estas son ultrasensibles. Esta, ¿no? Vale, bueno, sigamos. Bueno, Sí. Ok, entonces es importante la determinación de la troponina ultrasensible, ya que nos va a ayudar a determinar una precisión diagnóstica mayor para el diagnóstico del infarto, ¿de acuerdo? ¿Por qué son importantes? Esta tabla viene igual en la guía europea. Tienen, comparadas con las determinaciones convencionales de las troponinas cardíacas, las de alta sensibilidad presentan un mayor valor predictivo para un infarto agudo al miocardio, reducen el intervalo ciego a la troponina y permiten detectar más rápidamente lo que es un infarto, ¿de acuerdo? Es por eso que es importante tomar estos biomarcadores, ¿ok? Sin embargo, esto no significa que solo el infarto agudo al miocardio o el síndrome coronario agudo va a generar una elevación en las troponinas que nosotros tomemos. Hay distintas patologías que pueden generar una alteración en ellas también, y es importante tomarlas en cuenta. Claro que esto va a ser encaminado directamente al clínico que tiene nuestro paciente, ¿de acuerdo? Pueden ser alteradas por lo que son taquiarritmias, por una insuficiencia cardíaca, por urgencias hipertensivas, incluso enfermedades críticas, miocarditis, miocardiopatía de tacotubo, etcétera. Todas estas diferenciales diagnósticas hay que tenerlas en cuenta, ¿ok? Aquí algo muy importante también, el hecho de que un paciente esté presentando enfermedad renal, a esto no se le debe atribuir un aumento en la concentración de las troponinas por un aclaramiento disminuido. Que quede claro, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Y bueno, la troponina de alta sensibilidad se demostró su utilidad clínica desde el año 2009 por primera vez, por medio de Pfizer y Roche, si no me equivoco, así es el estudio. Y bueno, ¿a qué se refiere esto? Hay que tomar a partir del percentil 99 de la concentración de las troponinas de alta sensibilidad en individuos aparentemente sanos. ¿A qué se refiere esto? El valor límite máximo, si no me equivoco, ese es el percentil 99. Entonces, más adelante vamos a definir bien esta parte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el percentil 99 se refiere exclusivamente a eso, a que el valor límite máximo que marque cada laboratorio de cada hospital en el que ustedes estén es el valor límite, es el percentil 99. ¿Okay? Otros biomarcadores que son de relevancia en nuestros pacientes, la CKMB, sin embargo, esta suele disminuir más rápidamente tras un infarto de miocardio. Sería
bueno tomar la determinación de copeptina, ya que esta se altera ante el estrés. Sin embargo, pues aquí no contamos con ella. Es importante conocerlo, pero no la tenemos. Como les comentaba previamente, la tasa de filtrado glomerular, la glucosa y el BNP son de importancia, ya que precisamente existe la escala Grace que decían anteriormente, y estas se suelen utilizar en esa escala para la determinación del riesgo. ¿Okay? Y uno de los diagnósticos diferenciales importantes son las tromboembolias pulmonares o las trombosis venosas profundas. Por eso es importante tomar lo que es el dímero de acuerdo para determinar un diagnóstico diferencial adecuado. Entonces, de acuerdo a lo que es la guía europea, tenemos estos algoritmos. En este algoritmo, pues presentamos la sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación del circunferencia. Estamos en la hora cero. Entonces, a nuestro paciente le tomamos el electrocardiograma, no encontramos alteraciones. Le tomamos las troponinas y no encontramos alteraciones en las mismas, por lo tanto, se descarta el síndrome coronario con elevación del segmento CT, o bien tomamos el delta troponinas y no encontramos alteraciones, por lo tanto, se descarta. ¿De acuerdo? Más adelante les voy a decir qué es el delta y cómo se calcula. Tenemos la sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, sin embargo, encontramos durante la evaluación de nuestro paciente que hay otra posibilidad diagnóstica, hay que observar, hay que determinar bien y hay que determinar nuevamente el valor de troponinas inicial y nuevamente la revaloración a la hora o a las 2 horas y se calcula el delta, ¿de acuerdo? Y observamos, determinamos si es un síndrome coronario agudo o no. Sin embargo, tenemos la sospecha. Salen elevadas las troponinas o bien sale elevado el delta de troponinas en la primera hora, se confirma el síndrome coronario agudo sin elevación, del segmento ST y se decide si se realizan pruebas adicionales o bien se ingresa el paciente a hospitalización. Y ahí determinamos nosotros nuestra actitud terapéutica con el paciente. ¿De acuerdo? Sería bueno, hay otros auxiliares diagnósticos como lo son las angiografías. Sin embargo, pues aquí no se las vamos a dar al paciente. Esto nada más es como más en el contexto de urgencia. Y bueno, de acuerdo al algoritmo, nosotros, de acuerdo a lo que nos comenta la guía europea, las troponinas se pueden determinar en 2 ocasiones. En el momento cero, que es en la primera hora, cuando se toma la primera muestra de troponina, y a la hora, y ahí es donde vamos a tomar en cuenta lo que es este delta de troponinas, ¿no? Calculamos el delta de troponinas y de ahí determinamos el riesgo de nuestro paciente, que es muy bajo en bajo, o bien, de acuerdo al delta, ¿de acuerdo? Hay otro algoritmo en el cual se determinan las troponinas a las 2 horas, ¿ok? Y lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el delta de troponina? Es la diferencia porcentual entre 2 resultados de troponina tomados en el mismo paciente, ¿de acuerdo? Por la guía europea se dice que tiene que ser a la hora o a las 2 horas. Sin embargo, en algunos otros artículos, obviamente vamos a seguir lo que dice la guía europea, puede ser dentro de las 3 a 8 horas. Y si encontramos que es mayor a 14 nanogramos por litro, es compatible con infarto agudo al miocardio. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula? La delta de troponina es igual a troponina más reciente, por así decirlo, menos la primera troponina entre la primera troponina por 100. ¿De acuerdo? Entonces, por así decirlo, algo pegametito. Troponina a 1 hora, si es que lo hacemos en este esquema, menos troponina a la hora 0, entre troponina a la hora 0 por 100. ¿Ok? De todas formas, como todo en nuestra vida, ya hay aplicaciones que lo calculan. ¿Tienes un infarto? Pues, o sea, por ejemplo, ¿a quién debe haber eso? No, papi, se lo juro. ¿Cuánto? No, papi. No,
¿Vale? Hay otra forma. Regrésate a tu tablita de toponinos ultrasensibles. Allí están los valores para calcular su troponina y su delta de troponina. Entonces, vamos a imaginar que llega un paciente con cuadro clínico sospechoso de infarto, pero que tiene falla renal. Y el electro no tiene supra. Entonces, ustedes no saben si está infartado, sin elevación o no, y deciden tomar de troponinas. ¿Sí, Marito? Vale. Tu troponina 0 salió en 10 a la hora 0. Y Perdón. no es cierto. Y supongamos que este es la troponina que utilizamos en este hospital. Esta. Entonces, nuestro delta de troponina negativo es no delta a la primera hora, es de menor de 4. ¿De acuerdo? Nos llega nuestra troponina de la primera hora y tenemos un margen hasta 13.9. Si sale 13.9 o menos, no infarto. A su casa, a cirugía, gineco, a donde quieran, no infarto. Si nuestra troponina sale con el delta de este laboratorio positiva, que es igual o mayor de 15, tenemos 10 más 15, 25. Si salen 25 o más, esa troponina es sin infarto y tratamiento. ¿Qué pasa si sale aquí en medio? Entre 14 y 25. Hay que repetir, ya no a 1 hora, sino a 2 horas, y volvemos a tener un delta negativo para el mismo laboratorio y un delta positivo en relación otra vez al 10, no al segundo valor. Entonces volvemos a tener un delta positivo y un delta negativo que aquí tenemos, que nos sale menor de 5 o mayor de 20. Entonces, nos salen 14.9 o menos, no infarto, adiós. Nos sale en 30, sin infarto, tratamiento. Otra vez, ¿qué pasa si nos queda aquí en medio? Entonces ya lo curveamos como tradicionalmente se hace la curva. Para algunos hospitales, para algunos institutos es cada 3 horas, para otros cada 4 horas. Ya lo hacemos tradicional. Eso es el cálculo de delta. Y para eso sirve esa tablita que está pegada ahí de choque y que viene en el artículo de infarto sin elevación del 2020, que todo el mundo lo conoce como tropos. Sí, sí. Ok, y bueno, nuevamente lo que nos hace mucho hincapié la guía en determinar bien el cuadro, la evaluación clínica de nuestro paciente, la determinación de las troponinas, la toma del electro, y de acuerdo a eso, la terapéutica. ¿De acuerdo? Y es importante realizar un diagnóstico diferencial. La guía recomienda hacer una radiografía de tórax a todos los pacientes, sobre todo cuando tengan una baja probabilidad de síndrome coronario agudo sin elevación del CT. También en pacientes que están presentando un ictus, hay que tomar en cuenta si realmente es un síndrome coronario agudo o son alteraciones secundarias a lo que es el evento vascular. ¿De acuerdo? La mayoría de los pacientes que van a llegar al servicio de urgencias no cuentan con causa cardíaca. Eso ya lo sabemos. Lo hemos vivido. Y bueno,
Entonces, ¿cómo vamos a estratificar el riesgo de nuestros pacientes? Por medio de los biomarcadores, la troponina, que ya habíamos comentado, la creatinina, la tasa de filtrado glomerular y el BNP. Estos, principalmente los últimos tres, los vamos a utilizar para realizar el cálculo de las escalas clínicas de la evaluación de este riesgo. Por la más importante o la que es más referida a la guía más confiable, es GRACE, ¿de acuerdo? Es importante también que si nuestro paciente sí está contando con un síndrome coronario agudo, hay que evaluar lo que es el riesgo hemorrágico. Y por último, esto lo vamos a hacer por medio de la escala CRUSADE. Y por último, la integración de los riesgos isquémicos y hemorrágicos. Esto nos va a servir sobre todo al alta del paciente, es decir, por medio de la escala PRECISAP, y esta la calcularemos ya que nosotros egresemos a un paciente. ¿Okay? Y bueno, este es GRACE, igual existen estos, como bien comentaban, son 8 los, bueno, aquí dice 9, incluso lo que compone GRACE, y de acuerdo al puntaje vamos a determinar si el paciente tiene un riesgo elevado o no, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un puntaje bajo, es decir, con un puntaje menor a 100.8, tenemos una mortalidad menor al 1%, es un riesgo muy bajo. Tenemos un puntaje entre 109 y 140, el riesgo de mortalidad hospitalaria será del 1 al 3% y su riesgo intermedio. Sin embargo, si ya tenemos un puntaje mayor a 140, el riesgo es elevado, ¿ok? Y bueno, también integra lo que es la mortalidad a 6 meses. Ahí ya cambian los puntajes. Si es un puntaje menor a 88, es un riesgo bajo. Si es un puntaje entre 89 y 140, es bajo. Y si es, digo, intermedio, perdón. Y si es un puntaje mayor a 118, es un riesgo elevado, ¿ok? Y CRUSADE, bueno, nos habla de que se utiliza más que nada para el pronóstico y para predecir lo que es la estrategia invasiva mediante la ICP en los pacientes, pero aquí no hacemos ICP. Por lo tanto, pues vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Entonces, el tratamiento básicamente está determinado por lo que son los antiagregantes. Bueno, hay un tratamiento antitrombótico y uno antiisquémico. El tratamiento antitrombótico va a estar principalmente dado por los antiagregantes plaquetarios y por los anticoagulantes. Este esquema es importante porque aquí nos habla de a qué nivel están actuando estos medicamentos que como comentaba Nancy al inicio de la presentación en la fisiopatología, que se dan cuenta, aquí está el factor 10A, aquí está la trombina, ¿no? Aquí está el GP2P3A, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden dar cuenta, por eso es importante conocer la fisiopatología. Y bueno, ¿cuál es el antiagregante plaquetario de elección? El ácido acetilsalicílico. La guía recomienda una dosis de carga de 150 a 300 microgramos vía oral o 75 a 250 miligramos IV. La dosis de mantenimiento puede ser de 75 a 100 miligramos una vez al día. Contamos también con los inhibidores del P2Y, el clopidogrel, que es el que tenemos nosotros acceso. Se da una dosis de carga de 300 a 600 miligramos y se puede dejar con una dosis de mantenimiento de 75 miligramos una vez al día. Este no es necesario ajustarlo a función renal. Continuando con los inhibidores del P2Y, contamos con todos estos. Sin embargo, pues, bueno, el prasugrel, la dosis de carga 60 miligramos, mantenimiento de 10, este sí se tiene que ajustar a función renal. El ticagrelor, una dosis oral de carga de 180 y una dosis de sostén de 90 miligramos 2 veces al día. Y el cangrelor, un bolo IV de 30 microgramos y se deja una infusión de 4 microgramos por kilogramo minuto durante mínimo 2 horas. ¿Okay? Tenemos lo que son los inhibidores de la 2B3A, la eptibatida, que es un bolo doble IV de 180 microgramos por kilogramo a intervalos de 10 minutos, o se puede dejar una infusión, posteriormente se deja una infusión de 2 microgramos por kilogramo minuto por 18 horas. Y el tirofiban es un bolo IV de 25 microgramos por kilogramo durante 3 minutos, seguido de una infusión de 0.15 microgramos por kilogramo minuto durante 18 horas. Esto no. Y por último, pues los anticoagulantes, tenemos lo que es la heparina no fraccionada. Se puede dar un bolo IV de 70 a 100 unidades por kilogramo
o bien un bolo IB de 50 a 50 unidades por kilogramo, más un inhibidor del G2B. La enoxaparina, de acuerdo, un bolo intravenoso de 0.5 gramos, decía la guía, por kilogramo de peso. Y bueno, tenemos también la rivalutina y el fondaparinux, pero esos son los que usamos aquí. Y los anticoagulantes orales, que el rivaroxaban, se puede dar al paciente durante su egreso con dosis de sostén muy bajas, de 2.5 miligramos 2 veces al día. ¿Okay? Recomendaciones de fármacos antiisquémicos, de acuerdo a la guía. Comenta que, pues como decían hace rato, se recomienda el uso de nitratos, también se pueden utilizar lo que son los beta-bloqueadores para pacientes con síntomas isquémicos si no hay contraindicación. Se recomienda continuar también el tratamiento con bloqueadores beta, ¿de acuerdo? Y bueno, en pacientes con angina vasoespástica se considerará el tratamiento con canales de calcio y nitratos. Entonces, ¿se tromboliza o no se tromboliza sin elevación? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? No se tromboliza. ¿Por qué no? Bueno, es que yo tengo una duda. Perdónenme. Dale otro. Es que, por ejemplo, digo, pero no es como tal de la trombolisis, sino decía que, por ejemplo, en lugar de enoxaparina ya se había decidido que se utilizara, por ejemplo, la heparina no fraccionada y que, bueno, que era ya de hecho la de primera elección. Mi duda es por qué se prefiere la heparina no fraccionada y que, por ejemplo, en el caso de los inhibidores de P2, ajá, se supone que ya no formaban parte como tal del inicio del abordaje del paciente con síndrome coronario, sino se consideraba hasta posterior de la ICP, ¿no? Que posterior a ello se podría considerar la administración del medicamento. Digo, eso había yo leído. Comencemos con los inhibidores. La secuencia de manejo de los inhibidores ha ido cambiando constantemente. Tradicionalmente se decía que se utilizaran desde el inicio del diagnóstico, que se diera dosis de carga, especialmente si los ibas a cometer angiografía, y que se siguiera durante un año. Después cambió y se dijo que durante 3 años, después cambió y se dijo que durante 3 meses. Recientemente que se publicó durante un solo mes. Y en los artículos más recientes dicen que no en todos los pacientes. Seguramente esto va a seguir cambiando. Recuerden que la gran mayoría de ellos tienen implicaciones de mercadotecnia. ¿En qué año se publicó el estudio que demostró que la aspirina era útil para el infartado? 1981. Han pasado 40 años. Evidentemente tienen que salir muchos productos con guerra farmacológica. Recuérdeme, doctora, ¿cómo se llama el artículo que publicó eso? Vamos, quizás el artículo más famoso y el originó que hubiera artículos con nombre. Antes los artículos no tenían nombre. Ahora conoces montones de artículos con nombre, prácticamente ya para todas las especialidades, pero ese es el artículo que dio pie a presentar ese como tal. ¿Se acuerda o no, doctora? ¿No? ¿Usted, maestro? ¿No? ¿Ninguno? Fue el ISIS. Y a partir del ISIS aparecieron montones de estudios, el gusto, el TIMI, 200,000 versiones del TIMI, 200,000 versiones del gusto, 200,000 versiones del estudio que quieran.
Y a partir de ahí se empezaron a llamar así los estudios, ¿no? Aparecieron para todo tipo de productos. ¿Y cuánto aporta de beneficio el darle aspirina a un paciente? No, es un duelo, no se trata caño. No, si no se tengo que adivinar, doctora. ¿Cuánto mejora la mortalidad de un paciente si le doy aspirina o no? ¿Cuánto cambia? Suele decir que a los 10 años, pero No, pero en el momento. En el evento agudo. En el evento agudo, si no le das aspirina o si le das aspirina, ¿qué porcentaje de cambio en cuanto a mortalidad hay, según el ISIS? Mucho. La doctora que todo lo encuentra, 60%. Ah, yo no pasó, doctora, ya lo encontró, no, están aquí de 21%. Por dar aspirina mejora 21% la mortalidad. Con el clopidogrel, ¿cuánto? No hay ningún estudio que tenga un dato preciso. Por eso muchos dicen que no viene al caso. Costo-beneficio, 21% contra quién sabe, en una aspirina que cuánto le costará. Menos de... Tipo pesos una cajita de 20. No, cuesta como 30 pesos. Como 30. como peso la tableta. Pero depende cuándo, la que es de Cine o la que es de Bayer. La aspirina. El Bayer está en 72 pesos. La Protec está en 100 pesos. ¿No? Cualquier, casi aspirina, Barato, ¿no? ¿Cuánto cuesta el Prasugrel? no, 700,000 cacho. Así es. Y no hay ningún estudio que haya demostrado que un porcentaje confiable de beneficio de mortalidad. Con la heparina no fraccionada y la de bajo peso y el resto de... se me fue el nombre de... No, la no es heparina, pero si no exacto. Tentativamente tiene una mejor respuesta en por eso es la propuesta del cambio. Hay menos riesgo de trombosis hiperaguda del stent y menos riesgo de complicaciones en caso de disección. Por eso es que se propone como las opciones de tratamiento, pero eso es por accesibilidad, no todos lados bien. No hay que... Todo, aspirina y clopidogrel. Y en teoría la aspirina no se debe dar dosis de carga en los pacientes que ya tienen ingesta crónica. Ya, ahí no voy a estar. Si no tienen ingesta crónica, sí se da. Y bueno, por último, pues el tratamiento invasivo, es importante conocerlo, es la coronariografía y revascularización invasiva. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? También permite saber si el dolor torácico es originado por isquemia miocárdica causada por una lesión culpable. En caso afirmativo, la lesión culpable se trata por medio de la ICP y durante este mismo procedimiento o bien mediante la CABG, dependiendo de la morfología de la lesión. Y pues nada más, nuevamente uno más de los algoritmos, perdón. Si tenemos un primer contacto con el paciente, determinar si el diagnóstico o sospecha diagnóstica de un síndrome pulmonar agudo sin elevación de T. Lo ideal sería que el paciente se trasladara a una unidad con sala de hemodinamia. Sin embargo, pues eso es en un punto mágico. Eso no pasa. Bien. Y bueno, ¿cuál es el combo GA González? ¿Cuál es el que usamos?
Ya, ajá. Aspirina, clopidogrel, torvastatina y enoxaparina. Ese es nuestro combo que hago. 100%. Y eso sería como... Doc, y por ejemplo, en el caso de las estatinas, que se justamente, bueno, pues ya no pregunto, pues. No, pues es que decía que no estaba comprobado como tal el efecto positivo de las estatinas, sobre todo en la fase del infarto abdominal. Ok, de acuerdo. Otra vez, mismo problema. Bueno, yo pregunto. Se dieron dosis impresionantemente altas de estatinas hace unos 6 años, más o menos, en pacientes ingleses que por su tamaño, por su masa muscular, lograron tolerar 80 miligramos de atorvastatina, pero sí desarrollaron miopatías y algunos daños hepáticos. Poco. El problema fue que eso se extrapoló a todo el mundo, incluyendo los mexicanitos de unos 50. Y entonces les metimos 80 miligramos de atorbas y hicieron miopatías con singular fe y alegría. Entonces, como todo en el mundo de vino la guerra de laboratorios que no estaba indicado. Pero sí, tienen también pacientes. Se sigue utilizando la dosis de 80 miligramos de entrada. A mí se me hace mucho para los mexicanos. Yo habitualmente la bajo a 40 o cuando son muy severas las lesiones a 60. Es un trivascular, un tronco, alguien con muchos factores de riesgo, ni modo que arriesgas a los 80 miligramos y le estarás vigilando la función hepática y las técnicas y los brazos.